En medio del proceso de una victoria, estábamos hablando el domingo pasado, en la escuela pasada, primera parte de la serie, de que a Pedro lo capturaron y lo entregaron a un grupo de soldados de 4 por 4, es decir, 16 soldados lo custodiaban. Eso lo demostramos allí, lo leímos, Dios nos habló al corazón. Encontramos que así que Pedro, dice el verso 5, estaba custodiado en la cárcel, vigilado por un grupo de 4 por 4, 16 soldados, encadenado a oscuras. Esas mazmorras en el pasado, las cárceles no eran como hoy en día, eran unas mazmorras bajo tierra, bajo las peñas, que había una oscuridad grande allí. Entonces Pedro estaba custodiado en la cárcel, no tenía escapatoria. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si usted lee Hechos capítulo 12, Hechos 12 verso 5, encuentra esta expresión que estoy diciendo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y hay una palabra muy hermosa allí. Pero, escuche palabra de Dios. Y cuando hay un pero, ojo, cuando hay un pero, déjeme recordarle que ese pero me indica cambio de. Por ejemplo, usted se encuentra con alguien y ¿cómo está todo? Sí, todo está bien, todo marcha, el negocio, pero hay algo que va contrario a lo que usted está diciendo. Ese pero altera. Todo va bien, pero mi esposa está quebrantada de salud. ¿Sí? Es un anteponente, ¿cierto? O viceversa. ¿Cómo va todo? Uy, hermano, todo, estoy mal de salud, mis hijos van mal en el colegio, no, hermano, mi casa se está desboronando, pero entonces viene algo positivo. Afortunadamente, el negocio que tengo va bien. Listo. Siempre el pero es una anteposición de algo. Esto y esto otro, pero. Entonces la Biblia ahí nos dice que Pedro estaba listo para ser ejecutado. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No tenía escapatoria. Y viene el pero, aleluya, como dándote la salida. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, en esta hora vamos a recordar que el domingo pasado lo primero que Dios nos pide es que nos despertemos. El ángel despertó a Pedro, lo tocó por el costado y le dijo: despiértate. El despertarnos es algo que nos corresponde a nosotros. Luego el levantarnos, aleluya, el despertarnos es algo que le corresponde a Dios. El ángel le tocó en el costado a Pedro y lo despertó, dice la Biblia, lo despertó. Cierto, lo dice allí en el verso número 7. Gloria al Señor. Entonces lo despertó. Dios nos despertó un día. Luego Pedro tiene que levantarse. El ángel le dice: levántate. El levantarnos es algo que nos compete a nosotros. Y Dios, para que nos podamos levantar, Él rompe las cadenas. A Pedro se le cayeron las cadenas de las manos. Estamos resumiendo el domingo pasado. Y esto implica que Dios nos da el apoyo necesario. Aleluya. Entonces Dios apoya, ese apoyo viene de Dios hacia nosotros. En cambio, el levantarnos debe ser de nuestra parte. Luego del apoyo de Dios viene que nos acondicionemos. Y acondicionarnos es tipo de vestirnos bien. El ángel le dijo a Pedro: cíñete, átate las sandalias, vamos saliendo, ponte el calzado, ponte el manto y sígueme. O sea que al final, después de acondicionarnos en Cristo Jesús, debemos seguirlo. Es lo que hacemos como pueblo de Dios hoy en día. Seguimos a este Cristo maravilloso. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que en este proceso que está llevando a cabo Pedro, hay otro proceso ejecutándose allá. Y yo no diría en segundo plano, yo diría en primer plano, porque Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ese pero tiene una fuerza grande allí. Gramaticalmente hablando, tiene una fuerza enorme. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y hoy vamos a hablar sobre esto. Ahora sí entramos en materia, segunda parte del proceso de una victoria. Hoy vamos a hablar de cuando usted está orando
los tipos de reacciones ante el milagro de Dios. Vamos a mirar 4 tipos de reacciones ante el milagro ejecutado por el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces sabemos la historia. Pedro se levantó, siguió al ángel y las puertas se abrieron delante de sí y salió afuera, y llegamos y quedamos el domingo pasado por el verso 11, que dice que entonces Pedro, volviendo en sí, hace una conclusión y dice: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué esperaba el pueblo de los judíos? Hacer con Pedro la misma burla que tuvieron con Jacobo, que a Jacobo le acababan de cortar la cabeza días atrás. Entonces eso le había agradado a los judíos, entonces a Pedro también le esperaba eso. Entonces Pedro analiza y dice: Dios fue el que me libertó, Dios fue el que me salvó, Dios evitó que los judíos me tuvieran y me asesinasen. Es lo que Pedro está analizando. Pero ¿cómo lo logró? Volviendo en sí. Aleluya. Hay momentos en que debemos volver en sí. Quedamos hasta ahí. Ahora viene la segunda parte de este proceso de la victoria. Y seguimos leyendo Hechos 12, verso 12. Hemos comenzado la enseñanza del día de hoy. Estábamos en un análisis o en un recuento o resumen, ¿sí?, de lo que estuvimos en la primera parte anunciando palabra de Dios. Listo. Verso 12 dice: y habiendo considerado esto, acabando de hacer el análisis, Pedro, dice la Biblia, llegó a casa de María, madre de Juan, ¿sí?, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea que Pedro vivió la experiencia que vivió, mientras que allá en el primer plano alguien estaba orando. Aleluya, había gente orando. Había una iglesia, lo leímos en el verso 5. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Sabían tal vez lo que le estaba pasando. Tal vez sabían que había un peligro inminente. Los apóstoles tuvieron persecución en el pasado y aún así expusieron sus vidas por el evangelio. Nosotros hoy, que no tenemos persecución, queremos estar por ahí con miedo de hablar de Dios. No, mi hermano, vamos a hablar de Cristo. Aleluya. Entonces me llama la atención que antes, cuando al Señor lo capturan, lo mandan a la cruz. Estoy devolviendo un poco el cassette. Y lo mandan a la cruz y luego él lo entierran, lo meten en el sepulcro y resucita al tercer día. Cuando él estuvo en ese lapso de esos 3 días que estuvo fallecido, esos 3 días que el Señor no estuvo con ellos antes de su resurrección, ellos se habían vuelto a su labor. Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos, cuando el Señor se les aparece más adelante, ellos estaban pescando. Ellos estaban en su labor, ellos volvieron a sus labores. Es decir, ellos dijeron: no, ya nos los quitaron, ya se fue, ya el maestro se nos fue, murió y listo, no hay nada que hacer aquí. Ahora vemos un Pedro diferente. Ahora, como ya había descendido el Espíritu Santo, como ya les había dado la verdad directamente, porque el Espíritu Santo guía toda verdad, entonces ya ahora ellos tenían un concepto, una conceptualización distinta. Ahora ya no es un Pedro que dice: entonces como yo salí de esto, yo no voy a estar más en esto, mira, casi me matan. No, hombre, de cosa el ángel llegó en la noche, yo me voy para mi casa, yo me voy a pescar, yo me voy donde mi esposa. No, Pedro tuvo que tener una ideología especial en su mente y decir: aunque esto me pasó por estar predicando, aunque esto me pasó por estar con esos hermanos, con los seguidores de este Cristo poderoso, de mi maestro, yo voy a seguir en este trabajo. Oh, aleluya. Aunque esto me está pasando, aunque terminé preso, encadenado, aunque me custodiaban 16 soldados y todo esto pasó por ser yo un predicador de Cristo, no me importa. ¿Dónde es que están orando? Que yo voy para allá. Aleluya. En cambio, antes los apóstoles no pensaban así, volvieron a sus labores. Esto es tipo de que hoy Pedro no volvió a su labor, sino que buscó ese verso número 12, que nos dice que considerando esto, cuando la Biblia habla de que alguien considera algo, significa que se sentaba, que pensaba, que analizaba, que hacía un análisis crítico, que hacía unas conclusiones, que generaba unos pensamientos, que sacaba unas ideas.
Yo me imagino a Pedro, no, me capturaron por estar predicando. Yo debería volverme a la pesca. Eso lo hubiesen hecho si no estuviese lleno del Espíritu. Pero como ahora eran llenos del Espíritu, antes en la crucifixión, ellos se volvieron a sus labores. Ahora, después de una experiencia tan difícil, donde lo maltrataron, lo encerraron, lo capturaron. ¿Usted cree que a los apóstoles los capturaban y ya los azotaban? Ya los habían azotado. Si usted lee Hechos capítulo 4, 5, allá los apóstoles los azotaban, los intimaban, los amenazaban. Y hasta los mataron algunos. A Esteban murió apedreado. Ahora Jacobo había muerto a espada. Oh, bendito el Señor. Y Pedro no dice, no, yo me voy entonces para mi profesión. Si esto es así, yo me voy. No, Pedro dice, ¿dónde está la gente orando? Que yo voy para allá. Aleluya. Y dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, llegó, se fue. Dice la Biblia que se fue a donde María, la madre de Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando. Entonces llega Pedro, y necesito que nos ubiquemos en la historia. Entramos en contexto en el día de hoy. Y llega Pedro, dice el verso 13 de Hechos 12, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, toc, toc, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Salió Rode. ¿Sí? ¿Quién es? Y dice la Biblia que cuando ella reconoció la voz de Pedro, la cual dice, cuando reconoció la voz de Pedro, ¿quién es? Soy yo, ábreme. Ella reconoció la voz de Pedro. Aleluya. Primera forma de recibir el milagro. Vamos a hablar hoy de las 4 formas de recibir el milagro. La primera forma de recibir el milagro es esta: cuando somos entendidos. Nosotros somos entendidos de que Dios obra milagros. Aleluya. Esta es la primera forma. Esta muchacha, cuando reconoció la voz de Pedro, dice que de gozo, Pedro, de gozo, hermano, de gozo. Y discúlpeme que me emocione, pero es que hablar de las cosas de Dios emociona. De gozo, dice, no abrió la puerta. Esta mujer estaba gozosa. Estaba entendida de que de aquel lado del portón estaba Pedro. ¿Y quién era Pedro? Era la respuesta a las oraciones que estaban haciendo. Oh, gloria al Señor. Entonces, una persona que está orando por algo y ese algo llega al otro lado de la puerta a decir, aquí estoy, aquí está tu respuesta. Esa persona, habemos entendidos, oh gloria a Dios, entendidos de que Dios obra. Esta mujer de gozo, esta mujer quedó así, vea, contenta, hermanos. Quedó dichosa. Y ella dijo, vea, yo no voy a hacer que ellos vean a Pedro, yo voy a ser la que lleve la noticia. Y dice la Biblia que de gozo, feliz, sí, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pedro estaba a la puerta. O sea, ella dijo, yo no me pierdo la bendición. Yo soy la que voy a llevar la buena noticia. Aquí no se van a enterar por otra parte. Yo soy la que les voy a decir que Dios nos respondió. Aquí está Pedro en la puerta. La Biblia nos muestra en Efesios capítulo 5. Vamos a empezar a hacer las profundidades bíblicas. Efesios capítulo 5, el versículo número 17, nos habla de que nosotros no debemos ser insensatos. No seáis, Efesios 5, 17, por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es un insensato? Es aquel que no tiene sensatez en el corazón. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra necio, necio no es aquel que usted, pero ese niño sí es necio, que toca lo que no debe. No, esa palabra está mal empleada. El necio no es el que toca lo que no debe. Estamos hablando bíblicamente. El necio es aquel, dice la Biblia, aquel fatuo, insensato, aquel que no tiene la sensatez de reconocer
este Dios poderoso. Es decir, que la necedad está ligada es con Dios, con respecto a Dios. Por eso el proverbio dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Entonces la necedad es aquel que no tiene la sensatez de entender que la naturaleza, la vida, la obra divina habla de un Dios poderoso. Aleluya. Por eso el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh, bendito el Señor, gloria a su nombre. Entonces aquel que es insensato es aquel que no ha entendido, no ha conocido, no ha reconocido quién es este Dios poderoso. Oh, gloria al Señor. Por eso la Biblia dice que no seáis insensatos, sino que entendidos. ¿De qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, que nosotros debemos mantener un entendimiento. Nosotros debemos mantener una comprensión de quién es este Dios poderoso. ¿Quién es este Cristo maravilloso que obra milagros? Y que cuando esos milagros llegan a la puerta, como llegó Pedro a la puerta, tenemos la actitud de Rode, una mujer que se llenó de gozo inmediato. Y dijo: este es Pedro. Claro, estábamos orando por Pedro. Oh, bendito el nombre de Jesús. Así que Rode nos indica a los entendidos. ¿Quiénes somos los entendidos? Aquellos que hemos comprendido, hermano. Aquellos que comprendemos cuál es el poder que tiene este Cristo maravilloso. Aquellos que comprenden cuál es la majestuosidad, cuál es el alcance, cuál es la grandeza de este Dios hermoso que obra milagros, que hace maravillas. Aun cuando alguien está custodiado, Dios lo puede libertar. Dios te puede libertar, mi hermano. ¿Eres tú un entendido? Menos mal que faltan 3 tipos de reacciones a los milagros. Gloria al Señor. Así que encontramos a este primer ejemplo, que es Rode, es una entendida. Pero nótese que la historia, volviendo a la historia, cuando ella dio la nueva, estoy en el verso número 14 de Hechos 12, la historia principal. Cuando ella da la nueva noticia, la buena, da la noticia de que Pedro está a la puerta, dice la Biblia, ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Estás loca. Estás loca. Oye, Rode, tú estás loca. Así le dijeron. Pero ella aseguraba que así era. O sea que aunque ellos le decían estás loca, ella seguía con su gozo. No, ese es Pedro. Ese es Pedro. Pero estos que le decían estás loca, ¿quiénes son? Son los que no creen, los incrédulos. Y es el segundo tipo de reacción ante un milagro. El incrédulo no cree que Dios puede hacer algo. El incrédulo tiene incredulidad en su corazón y no cree que Dios puede hacer algo. Vamos a mirarlo por la Biblia. Hay situaciones que nos muestran esto. Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan, el capítulo número 6. Vamos a mirar allí, Juan capítulo 6, versículo número 4 al 9. Es una historia allí cortica, la conocemos, la alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6, verso 4. Dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús alzó, estoy leyendo Juan 6, 4 en adelante. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, ¿qué hizo? Se acercó a Felipe. Ven acá, Felipe. Y le hizo una pregunta a Felipe. ¿De dónde? Escuche la pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿De dónde pan, Felipe? ¿Ah? Pero esto decía, dice la Biblia, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Hermano, Dios sabe lo que ha de hacer. Aleluya. Y a veces espera en nosotros una reacción positiva. Así sea Él mismo el que se te acerque y te diga que no se puede. Porque Él espera una reacción de tu parte y de mi parte. ¿De dónde compramos pan, Felipe, para tanta gente? Son mucha gente. Dice que había 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, y en el pasado normalmente todo el mundo era casado y todo el mundo tenía de 5 para arriba hijos. Oiga, tremendo. O sea que allá había gente, hermano. ¿De dónde compraremos pan para todos estos? Y enseguida Felipe cayó en la trampa. Felipe dice: bueno, Señor, ¿verdad? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan. ¿Y sabe que era un denario? Un día de trabajo. El día de trabajo daba para las 3 comidas de un hogar, de una familia numerosita. O sea que 200 días de trabajo no alcanzaban. Casi un año de trabajo, más de medio año de trabajo no alcanzaría. Y era verdad, no alcanzaban. Pero esa expresión la dice un incrédulo. ¿Por qué un incrédulo? Porque es que ellos ahí tenían no a alguien normal, ellos tenían al Rey de la Gloria a su lado. Ya habían manejado la tempestad, ya habían visto cómo el Señor sanaba a la suegra de Pedro, ya habían visto cómo el Señor hacía milagros, prodigios y sanaba enfermos. Ya habían visto cómo el Señor había convertido el agua en vino. Y sin embargo ahí, no, verdad, 200 denarios de pan no alcanzarían para que estos siquiera tomasen un poco. Incrédulos. Reaccionan con incredulidad. Sin embargo, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Andrés, el hermano de Pedro, vino y dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sí? Y enseguida pone el negativismo. ¿Pero qué es esto para tantos? Ese es el incrédulo. Mírelo. El que hable su boca es nada más para: no, eso no alcanza. No, hermano, ese cemento no va a alcanzar para la construcción. No, hermano, esto no se puede. ¿Cómo vamos a reunir 9 millones de pesos para hacer eso? No, eso no se puede. El incrédulo es el que abre su boca para decir cosas que indican que no cree que hay un Dios de milagros. Por eso le dijeron a Rodes: estás loca, Pedro está preso por allá. Oye, discúlpame, no estaban orando por Pedro. ¿Ah? No querían que Pedro, Dios lo libertara, ahí estaba libre. Pero hay gente que tienen esto. Estás loca, Rodes, ¿cómo se te ocurre? Pedro no está aquí, Pedro está preso por allá, Pedro está que lo matan, Pedro está en un problemón. Y estaban orando por Pedro. ¿Ah? Hay gente incrédula que abre su boca para expresar cosas que indican su misma incredulidad. Por eso la Biblia dice que el Señor, cuando se les apareció, les reprochó su ¿qué? Su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. ¿Quiénes son los incrédulos? Son aquellos que no esperan que suceda un milagro. Esos son los que no esperan el milagro. No, yo no creo que Dios pueda. Felipe dijo: no, yo no creo que ni 200 denarios de pan. Y tenía al Rey de la Gloria. Estaba hablando con el Rey de la Gloria. Aleluya. Y viene Andrés y dice: allá hay 5 panes y 2 pececillos. Pero esto que es para tanta gente, esto no es nada. Son aquellos que no esperan que haya un milagro. Y que yo sepa, si siguiéramos leyendo la historia de Juan capítulo 6, hubo un milagro. Aleluya. El Señor, de esos 5 panes y 2 pececillos, alimentó multitudes y sobraron 12 cestas llenas. ¿Y sabe para qué 12 cestas llenas? Eso tiene un significado. El Señor dijo: toma, ve, Felipe, tu cesta. Toma, Andrés, ve, que no alcanzaba, tu cesta llena. Llámeme a Pedro, llámeme a Bartolomé, llámeme a Mateo, llámeme al otro Jacobo, llámeme al otro Juan, hijo de Alfeo, llámenmelos a todos, que a todos les doy una cesta. ¡Oh, aleluya! Porque en Dios nunca falta.
Dios no es Dios de que dé completico. No, Dios da por abundancia. Por eso el salmista dijo que mi copa esté rebosando. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche. O sea que Dios derrama y que se derrame sobre ti. Y si se está desperdiciando, que se desperdicie. Pero Dios derrama, aleluya. Los incrédulos son aquellos que no esperan que suceda un milagro. No esperan eso, hermano. No lo esperan. Sino que abren su boca para cosas. No, eso no se puede, aquí no se puede. 200 denarios, nada más son 5 panes, 2 peces, eso no sirve. Y se la pasan así. Y ya llevamos 2 tipos de personas, 2 tipos de reacciones. Si seguimos nuestra historia principal, encontramos que ellos le dijeron: estás loca, Rode, tú estás loca. Y volvimos a Hechos capítulo 12, ¿no? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Ella en medio de su gozo es Pedro. ¿Por qué? Porque ella era una entendida. Aleluya. Y más Pedro estaba allí y ella diciendo la noticia y ellos: están locas. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ahora viene la tercera forma de recibir un milagro. Ellos le decían: Rode, quédate quieta, es su ángel. Oiga, tremendo. Estoy leyendo verso número 15, palabra de Dios de Hechos 12. Es su ángel, Rode. Como quien dice: está muerto, ya Pedro murió, ese es su ángel. Debe ser su ángel, debe estar muerto, ya lo deben haber matado. Oye, estaban orando por Pedro, hermano. Es un error que cometió la iglesia en el pasado. Oraban y después cuando venía la respuesta, entonces se sorprendían. Entonces no creían. Esos son los hermanos, es su ángel. ¿Los qué? Los pesimistas. El pesimista es aquel que inmediatamente no solo no espera un milagro, sino que ya te dice comentarios negativos. No solo dicen: eso no va a alcanzar el cemento, sino que dice: hermano, eso no va a alcanzar y se va a caer todo esto y nos va a caer a todos un día de esto. Hermano, pesimista. No sea pesimista. ¿Quiénes son los pesimistas? Vamos a mirarlo. Números, capítulo 13. Libro de Números, el capítulo 13. Oh, gloria al Señor. Vamos a mirar en Números 13, verso 25 en adelante. Conocemos la historia. Habían enviado el grupo de Moisés en esa época. Y Dios había bendecido, les había declarado una tierra al pueblo. Vayan, yo les doy esa región. Vayan a la tierra prometida, entren, analícenla, véanla. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Vinieron, estoy leyendo Números 13, 25 en adelante. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón, toda la congregación, los reunieron en Cades, en el desierto de Parán, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Mire, aquí venimos, fuimos los 12 espías, los que ustedes mandaron. Recuerde que era uno de cada tribu, príncipes entre cada tribu. Yo una vez di una serie llamada Las 12 personalidades del Evangelio. 12 escuelas dominicales. Y utilicé estos 12 nombres de cada uno de estos 12 espías. Porque es que cada nombre, ellos tenían sus nombres. Y ahí están en el capítulo 13. Y cada nombre tiene un significado. Porque las historias de la Biblia son muy efectivas para el crecimiento espiritual de las personas. Entonces yo di esa serie, 12 personalidades del Evangelio. Oiga, tremendo. Y es cierto que cada nombre atribuía a eso. Y Josué y Caleb eran lógicamente los nombres de significados positivos. Pero no quiero alargarme en esto.
quiero que analicemos que les contaron, dice el verso 27, diciendo: bueno, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Miren los racimos de la vid, son enormes. Sí, es una tierra bendecida, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Empiezan los comentarios. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Eran gigantes, raza de gigantes. No, hombre, esto no se puede. Pesimistas. Van a acabar con nosotros. No solamente no nos sirve entrar a la tierra, sino que nos van a matar. Pesimistas. No estás sabiendo que el que te envía es Dios. Aleluya. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo. Son ejércitos muy fortalecidos. El Jebuseo también habitan en el monte, el Cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. No, hombre, no, eso no se puede. Entonces Caleb, dice la Biblia, hizo callar al pueblo delante de Moisés diciendo: no, cállense un momento, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Siempre en medio del pesimismo tiene que salir alguien lleno de Dios y decir: eso sí se puede, hermano. Si nos podemos ganar esos 100 más este año. Si nos podemos ganar a nuestras familias. Y dice subamos, que nosotros podremos más que ellos. Mas los varones que subieron con él, o sea, los 10 espías, no dijeron enseguida: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pesimistas. Hay hermanos pesimistas ante el milagro que Dios puede hacer. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: no, hombre, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ahí no vamos a poder llegar. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Pesimistas. También vimos gigantes. Pesimismo. Los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Oye, qué pesimismo, hermano. Párele, que Dios fue el que lo mandó. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire todo lo que genera un pesimista. Ese pesimista le dijo a Rode: ese es su ángel, él está muerto, Rode. Ese no es Pedro. Oiga, tremendo, hermano. Estamos orando por algo y cuando llega, hermano, ¿qué nos pasa? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y empezaron a tener un desliz ahí. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o mejor nos morimos en esta tierra, pero para allá no podemos. Y si usted lee todo eso, ¿por qué nos trajo Jehová aquí a caer a espada a nuestras mujeres, a nuestros niños? ¿No sería mejor devolvernos a Egipto? El pesimista es el que termina volviendo a Egipto, hermano. Ese es el que termina apartándose, alejándose de Dios, porque nunca cree la victoria, nunca cree que hay un Dios grande y poderoso. Devolvámonos a Egipto. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto, vámonos. Esos son los pesimistas. Entonces viene y sabemos que Josué, hijo de Nun, y Caleb fueron los que rasgaron sus vestidos y dijeron: no, venga acá, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros nos comeremos como pan a todos esos gigantes, porque el Dios que tenemos es grande y poderoso. Y conocemos la historia y conocemos que ellos fueron los que tuvieron el valor y tuvieron la veracidad, porque eran entendidos de que cuando Dios va a hacer un milagro lo hace. Aleluya. Pero quería mostrarles que hay hermanos que todo es malo. No se puede, hermano, eso no se puede. Hermano, y su esposo: no, yo no me puedo ganar a mi esposo, hermano. Hermano, y su hijo: no, hermano, él no quiere venir, yo no voy a poder con ese muchacho. Pesimista, hermano. No sea pesimista. Son aquellos que todo es tristeza, todo está mal. Hermano, esto no está bien. No sea pesimista. Dios puede lograr ese milagro. Entonces los pesimistas son aquellos
que siempre, hermano, siempre, no algunas veces, siempre ven lo negativo, siempre, hermano, por eso puse siempre entre comillas, siempre ven lo negativo, hermano, siempre. Hermano, eso es triste, porque el pesimista le dijo a Rode, ese es su ángel, él está muerto, Pedro. No, Rode, ese no es Pedro, esa no puede ser la voz de él. Él está muerto, ese es su ángel. Oiga, qué tristeza. Pero si nosotros seguimos, encontramos otro tipo de reacción ante el milagro. Hechos capítulo 12, volvemos allí y íbamos ya por el verso 16. ¿Listo? Rode, estás loca. Ese fue el incrédulo. El incrédulo decía, estás loca. Pedro está allá preso. ¿Cómo va a ser Pedro? Pedro no está aquí. Ella sí, él es. Después vino el pesimista y le dijo, él está muerto. Ya lo mataron seguramente. Oiga, qué triste. Mas Pedro, dice el verso 16 de Hechos 12, mas Pedro persistía en llamar. Toc, 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 ábrame. Y cuando abrieron, bueno, me imagino a Rode diciendo, vamos para que vean, vamos. Yo sé que ese es, yo sé lo que vi, yo sé cuál es el Dios al que le estamos orando. Yo soy entendido, yo soy entendida. Oh, aleluya. Vamos, y abrieron, prum. Ábranle la puerta, pues. Vamos a ver qué es lo que dice Rode aquí. Cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos, dice la Biblia. ¿Qué significa atónitos? Estupefactos. ¿Qué significa estupefacto? Anonadados. ¿Qué significa anonadados? Asombrados, abismados, sorprendidos. Pedro, ¿y eres tú, Pedro? ¿Y tú no estabas preso? Ese es el cuarto tipo de personas que reciben un milagro. Los que se asombran. Tenía cáncer y Dios la sanó. Oye, y la sanó Dios. Hermano, ¿usted por qué se asombra? No se asombre, que Dios es grande y poderoso. Aleluya. Ay, hermano, y se estaba muriendo en UCI. Y los médicos dijeron que ya no podía más, que hasta esta noche. Y estuvimos orando. Oye, y se levantó. Caramba. Son aquellos que reciben el milagro contentos pero sorprendidos. Oye, caray. Vaya, tío. Los que están en España tal vez. Oh, tremendo. Y reciben con gozo, pero se sorprenden. Hermano, ¿usted por qué se tiene que sorprender? ¿Por qué te sorprendes, hermano? Los asombrados, aleluya. La Biblia me lo narra. Vamos a mirarlo. Marcos capítulo número 4. Marcos 4. El versículo 35 es una historia conocida. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor, vamos al otro lado. Y despidiendo la multitud, se subieron al arca. Y bueno, se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué hacía la tempestad? Echaba las olas en la barca, de manera que ya se estaba hundiendo, dice el verso 37. Estoy leyendo San Marcos capítulo 4. Ya se anegaba el arca, ya se hundía, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Cabezal eran unas telas que dentro metían aserrín, ¿sí? Esas telas cosían el aserrín dentro y se formaba como una almohadilla, una almohada. Se usaban para sentarse normalmente. Ponía ahí el cabezal y usted se sentaba. Pero el Señor acurrucó su cabeza sobre un cabezal, dice la Biblia, y llegaron. Estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás del barco. Y
estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, tú no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Oiga, tremendo. ¿Usted sabe lo que es la bonanza? Es la tranquilidad en su máximo esplendor. O sea que el mar, de estar tan agitado y tan poderosamente fuerte, de repente quedó como un piso cristalino. Quedó una bonanza. La máxima expresión de paz. Tremendo, hermano. Y les dijo, los regañó, les dijo: ¿Usted qué les pasa? ¿Por qué estáis así amedrentados? Oye, Mateo, ven acá. ¿Tú por qué estás amarillo? Juan, ven acá. Bartolomé, Judas, vengan acá. ¿Y ustedes por qué están así blancos? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Qué les pasa? ¿Cómo no tenéis fe? Oh, aleluya. Entonces temieron con gran manera, y se codiaba Felipe con Bartolomé, dice la Biblia, y se codiaban el uno al otro. Y Juan con su hermano Jacobo se codiaba, y Andrés con Simón Pedro el hermano. ¿Y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Todavía hay gente que se pregunta: ¿quién es este? Todavía hay gente que no saben quién es este. Todavía hay gente que no han entendido, no han sido entendidos de esta voluntad divina de Dios. Y la voluntad de Dios, escuche mi hermano que necesitas esta palabra, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que nosotros debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay gente que cuando Dios hace un milagro, entonces se sorprenden, se abisman, se asombran, y quedan contentos de que Dios obró, pero abren los ojos. ¡Ay, te sanaste! ¿Cómo no, si le estaba orando a Dios por eso, hombre? ¿Cómo no? Aleluya. ¿Cómo no iba a ser Pedro si la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él? Tremendo, hermano. A veces nos falta, hermano, nos falta fe, nos falta creer, pero nos asombramos. No, mi hermano, ¿sabe quiénes son los que se asombran? Son aquellos que no tienen idea. No saben que el poder de Dios no tiene límites. Ese es el que se asombra. Es que no sabe, no entiende, no cree que el poder de Dios puede hacer algo. Por eso cuando es ejecutado el milagro, quedan sorprendidos, porque no sabían el alcance del poder de Dios. Oh, aleluya. Él tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la dificultad, tiene poder sobre la crisis. Él tiene toda la majestuosidad ahora mismo para desarrollar un milagro sobre alguien que crea en esta mañana. Alguien entendido, alguien que comprenda, alguien que entienda cuál es el poder de este Cristo poderoso, alguien que crea. Por eso cuando le abrieron la puerta a Pedro, enseguida le hizo señas. Dice la Biblia, y haciendo señas, quedaron atónitos, asombrados. Ahora están los asombrados. Pedro, eras tú, Pedro. Oye, Pedro. Me imagino al incrédulo. Bueno, Rode no estaba loca. Bueno, me imagino al pesimista. Oye, no estaba muerto. Esos fueron los mismos asombrados. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Son aquellos que cuando estamos esperando un milagro, estamos así, vean, confiados. Respiramos hondo, dichosos, entendidos de que Dios obra. Hermano, Dios obra. Mi hermana que estás oyendo esto, Dios obra en tu vida. Dios obrará en tu vida. Mantente dichosa, mantente contenta, mantente entendida de que Dios está laborando tu proceso. Dios está obrando en tu proceso, mi hermano, aleluya. Dios está obrando en tu enfermedad. Dios está obrando en tu solicitud. Dios está mirando tu circunstancia. Dios está haciendo algo extraordinario en esta hora. Pero sobre alguien que crea, aleluya. Pero él, Pedro,
haciéndoles con las manos. Vamos a cerrar con esta bendición. Escuche, y si me paso unos minuticos, no importa, regálenme 5 minuticos más, hermano, con 2 amén que vea por ahí de que siga, pastor, yo sigo, si no paramos. Oh, gloria al Señor. Hermano, escuche palabra, pero el Señor, aleluya, después de haber todo hecho este milagro maravilloso, este proceso de victoria, entonces Pedro ya lo había entendido. En la primera parte vimos a un Pedro confundido que cuando se levantó, si usted lo lee ahí, dice la Biblia que él creía que eso era una visión. Él no entendía qué estaba pasando. Pedro creía que veía una visión. Pedro creía que estaba soñando. Por eso tuvo que volver en sí cuando estuvo afuera de la ciudad. Volviendo en sí dijo, ahora entiendo. O sea que no entendía. Por eso en la Biblia hay que hacerle un análisis, no leerla y ya. Ahora entiendo. Eso me indica que no entendía. Ahora ya comprendo que Dios ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que los judíos esperaban. Pero unos minutos antes no lo entendía. Creía que el ángel era una visión. Él no sabía por qué iba siguiendo la luz. Él no sabía qué había pasado con sus cadenas. Él no sabía qué había pasado con los 16 soldados. Él no sabía cómo las puertas se habían abierto solas. Él no sabía. Pero ahora comprendía, aleluya. Yo miro fotos del pasado. Yo no entendía. Hoy entiendo cómo Dios me sacó de las tinieblas, dice la Biblia, a su luz admirable. Oh, gloria a su nombre. Hoy lo entiendo. Entonces Pedro ya no es el mismo confundido, ya no es el que no. Yo no sé qué pasó, Rode, hermano, ya que me abrieron la puerta, venga, les digo, yo vi una luz, yo no sé ni qué. No, Pedro no dice eso. Pedro estaba comprendido, entendido de quién era el que lo había librado. Dice, haciéndoles con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. O sea que encontramos a un Pedro que ahora sí está bien estructurado en su pensamiento. Y ya es un Pedro que está entendido de lo que había pasado. Es un Pedro que está entendido, hermano. Es un Pedro que está solícito ahí. Ya yo sé lo que pasó. Vea, Dios me libró así, asado. Y ustedes estaban orando y allá sucedió esto y esto. En segundo plano de la oración que está en primer plano. Hermano, que tu oración sea el primer plano de tu vida. Y verás que en segundo plano hay una victoria. Aleluya. Hay una victoria. Pero cuando la victoria llegue, sea un entendido. Seamos entendidos de cuál es el poder de este Dios. Oh, gloria al Señor. Y entonces le dijo, vaya, díganle a Jacobo. De pronto Pedro no sabía que Jacobo había muerto, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Díganle esto a Jacobo. Aunque era el otro Jacobo, ¿no? Había 2 Jacobos. Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y había otro discípulo, otro apóstol llamado Jacobo, hijo de Alfeo. Era el otro Jacobo. Díganle a Jacobo. Y esto, y luego de que fue de día, escuche, cuando fue de día, y esto es tipo de algo hermoso, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Oye, pero si nosotros lo teníamos aquí. Se diría un soldado, los de afuera le decían a los de adentro, pero si ustedes lo tenían ahí encadenado, ¿qué pasó? Uno al lado, tú estabas a la derecha y tú a la izquierda. ¿Ustedes qué les pasó? Me imagino a los 14 reclamándole a los 2 que tenía Pedro cada uno a su lado. Me imagino a los 2 reclamándole a los 14, ay, si se nos salió a nosotros, porque ustedes lo dejaron pasar. ¿Y quién le abrió la puerta gigante de allá del recinto? ¿Quién le abrió la puerta de la ciudad? Si eso es un portón gigante. Pero es que este Dios es poderoso, hermano, para obrar. Aleluya. Hubo no poco alboroto de que había sido de Pedro. Oiga, tremendo. Eso es tipo de cuando esta iglesia se vaya con el Señor. ¿Usted cree que el alboroto que habrá será poco? Será grande. La gente dirá, bueno, ¿y este hermano? Y el que veíamos pasar por aquí todos los días. Y la ancianita que estaba enferma, iba así a culto, enferma. ¿Dónde está
esa hermana que estaba quebrantada de salud, que tenía problemas en el hogar, ¿dónde está? Si la teníamos aquí todos los días, dirán los vecinos. No habrá poco alboroto, hermano, habrá mucho alboroto cuando esta iglesia venga Cristo, así como sacó el ángel de la cárcel a Pedro, venga Cristo y nos saque, nos levante a la final trompeta. Aquí quedará un alboroto grande de qué había sido de los cristianos, qué había sido de Pedro. Era el tema del momento. En ese momento habrá un día que la noticia general en todos los periódicos y en todos los break news y en todas las news y en todas las noticias, los noticieros, aleluya, los newspapers o las magazines, las revistas, todo dirá: hay un pueblo que ha desaparecido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Oh, aleluya. ¿Quiénes creen esto? ¿Quiénes creeremos esto, hermanos? Los entendidos, los que vivimos dichosos, los que vivimos comprendiendo, hermano, que no importa la situación, este Cristo maravilloso es grande, este Cristo maravilloso es poderoso, aleluya. Este Cristo maravilloso tiene una victoria para nosotros, pero ella lleva un proceso. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, recibir el apoyo de Dios, acondicionarnos y seguirle. Hay un proceso para alguien en esta mañana, aleluya. Yo quiero orar por alguien aquí a la distancia. Alguien allí comentaba: hermano, yo no puedo más. Alguien allí comentaba: hermano, yo tengo dificultades, yo no tengo voluntad de vivir. Hermano, déjeme decirle, hay un proceso en ti en esta hora de parte de Cristo. Hay un proceso. Y ese proceso, aleluya, es para aquellos entendidos. Que levanten su mano ahora mismo. No le importe si esté al lado de 10, si en su casa se burlen de usted, si usted está en un lugar público. No le importe, hermano, no le importe. Levante su mano al cielo y dígale al Señor: oh soberano Cristo amado, Padre celestial, usted es bueno y poderoso, Señor. Digno de toda alabanza de estas manos, Dios mío, de esta voz, Señor, en medio de tu proceso. Yo creo, Dios, que tú eres Dios de milagro. Yo creo, Señor, que tú eres Dios que estás ejecutando, Señor, en primer y segundo y tercer plano, toda una bendición para mi vida, para mi hogar, para mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo clamo a ti, Dios, para que bendigas, para que ayudes, respaldes, apoyes, Señor, llenes de tu presencia esos hogares, esas familias, Señor, que le necesitan. Le necesitamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios de la gloria, derrámate grandemente. Mira al necesitado, mira, Señor, al que tiene problemas de hogar, al que tiene problemas espirituales, Señor, y hay abundancia de tu presencia en esta hora, para gloria y honra de tu evangelio, Señor.